¿Cómo están? Mi nombre es José Antonio Ruiz de la Cruz, abogado de asistencia legal Ruiz de la Cruz en Tehuantepec, Oaxaca. Soy abogado litigante en materia civil, familiar y penal. Creo firmemente en que si conocemos nuestros derechos podemos defenderlos, y nuestra intención es darles a conocer esos derechos que todos tenemos y sobre todo que aprendan a defenderlos. Creo firmemente en que el tiempo no pasa en vano. Debemos día con día crecer espiritual, mental y emocionalmente. Ese es mi porqué y para qué grabo videos y podcast. Recuerden que si ayudamos a otros, se nos regresa más. Comenzamos. Nos acompaña la licenciada Sandra Luz Carrasco Miguel, abogada litigante en materia familiar, civil y mercantil. Tiene su despacho jurídico propio aquí en Tehuantepec, Oaxaca. También nos acompaña el licenciado Natán Trujillo Gómez, actualmente abogado litigante en materia familiar, civil y mercantil, en asistencia legal Ruiz de la Cruz, exsecretario de Acuerdos del Honorable Tribunal Superior de Justicia en el estado de Oaxaca. Fíjese que hay un punto muy importante y que hace un momento habló la licenciada Sandra, que aun cuando las partes querían llegar a un acuerdo respecto a la pensión compensatoria, aún así la licenciada Alicia no lo quiso resolver o no lo quiso aceptar. Ahora, si están llegando a un convenio, pues yo creo que pues ahí mismo hay que resolverlo y a este convenio se piden copias y se lleva al juicio de pensión alimenticia donde se haya tramitado previamente, ¿no? Considero que ese debe ser el procedimiento y que facilitaba la cuestión, la resolución de asuntos, ¿no? Usted, cuéntenos, en su experiencia como funcionario o secretario de acuerdos donde usted llevaba o desarrollaba este tipo de audiencias, ¿por qué muchas veces no llegan a convenios cuando creo que es lo que se debe promover, ¿no? En ese tipo de juicios, sobre todo en ese tipo de juicios, ¿no? ¿Por qué no muchas veces no se llegan a convenios, licenciado? Porque hay muchos juicios. Yo creo que porque, como mencionaba hace rato la licenciada Sandra, ¿no? Nos falta un poquito de empatía, ¿no? De tener esa paciencia de, como funcionario, explicarle a los esposos cuál es el beneficio de llegar a un convenio. También, tanto culpa tenemos los funcionarios como los abogados, que no aguantamos esa parte de explicarle por qué es benéfico, ¿no? Un convenio y cuáles las ventajas de celebrar un convenio. Sí, y sobre todo todo lo que se pueden ahorrar, ¿no? Sí, tanto económicamente como el tiempo de la tramitación del juicio, pues. Ok, sí es cierto. Sí, fíjese que, no sé, a veces me ha pasado que no se irá mucho a los convenios, pero esto ha de ser como más responsabilidad de cada abogado, ¿no? Porque si se puede resolver un problema en un convenio, pues es lo mejor, ¿no? Sobre todo para las partes, porque son ellos los que se van a enfrentar a esos juicios. Y más, si están peleando la guardia y custodia, van a poner en evidencia o estar mandando a llamar a sus hijos y estar escuchándolos, ¿no? Y eso es lo que hay que proteger. Y sí, definitivamente hay que tener como que esa costumbre, podríamos decirlo así, de tratar de que lleguen a los acuerdos, sobre todo para que las partes puedan resolver, sobre todo en este tipo de juicios, ¿no? De matrimonios, cuando se trata de familia, tratar de que se lleguen a un convenio. Ok. Licenciada Sandra, ¿por qué muchas veces los juicios... vamos a hablar de un tema antes, se me está pasando. Un tema muy importante que creo que las personas deben saber. ¿Cuánto tiempo dura un juicio de divorcio encausado y un juicio de divorcio voluntario? Licenciada Sandra, uno de divorcio voluntario, ¿cuánto tiempo dura? Bueno, en teoría, dice nuestra legislación que en el momento que se presenta la solicitud se tendría que dictar una fecha próxima para que se dé la audiencia que nosotros le llamamos junta de aveniencia, en donde se tengan que supuestamente poner de acuerdo para que se pueda salvar el matrimonio. Y si insisten en esto, bueno, pues ya
se decretaría el divorcio. Sin embargo, los tiempos son muy prolongados. No podemos hablar de un tiempo en específico de lo que se lleva realmente, porque no se lleva 2 o 3 meses, como dicen, ¿no? En la práctica tenemos un rezago muy grande, hablando de lo que es el juzgado civil de este distrito de Tehuantepec, en lo cual un divorcio voluntario, en experiencia propia le puedo decir que ya lleva 6 meses. Y todavía ni siquiera llegamos a la resolución. Y 6 meses es decir, muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Muy poco tiempo en el sentido de lo que se tarda en realidad. Porque el último divorcio voluntario que tuve tardó un poco más de un año y medio. Sí, aquí nuestra legislación, como usted lo dice, se supone que debe ser muy rápido, ¿no? Sobre todo porque ya hay un convenio, Correcto. ¿no? Sin embargo, la fecha en que dan también en los juzgados, híjole, son 3 meses, 2 meses, no, o sea, es tardado, ¿no? Y sobre todo el problema acá es que prolonga como que este conflicto entre las parejas, ¿no? Qué bonito fuera de que esos 3 meses lo van a ocupar para tratar de ir a terapias, tratar de ir a pláticas y tratar de que ese matrimonio no se rompa, ¿no? Pero no, posiblemente en esos 3 meses están peleando más, ¿verdad? En fin de cosas. Y entonces, sobre todo, ya están llegando a un acuerdo, ya fija rápido la fecha y de una vez, pero no, se prolonga. Y bueno, eso ya sería una cuestión de una mala administración de justicia, ¿no? Licenciado Natán, ¿cuánto tiempo dura un juicio de divorcio encausado? Bueno, en teoría dice la ley que una vez que se admita la demanda, en 3 días de el que lo solicita tiene que ratificar su demanda y decretarse el divorcio. Es en teoría. Pero vamos a la práctica. Estamos hablando de varios meses. Varios meses, correcto. Así es. Bueno, usted ahorita ya lo vive, ¿no? Pero usted era el que nos ponía las fechas, ¿no? Que bueno, sabemos que, bueno, también a órdenes de su titular, ¿no? Tiene usted que obedecerse como todos los secretarios, ¿no? Pero sí, y son mucho tiempo. Es tanto perjudicial para tanto abogados como para las personas, ¿no? Porque imagínese el abogado que tal vez lleva solo civiles, familiares, o que no tiene alguna otra fuente de trabajo, cobrar hasta esa fecha, pues yo creo que es terrible. Y ahora vamos a la parte de las personas. A pesar de que tal vez esa ruptura fue por, no sé, infidelidad, por violencia, y todavía seguir pensando en que va a ir a una audiencia, en que va a enfrentarse todavía a ese personaje, y pues, qué terrible. Yo creo que por eso nuestros legisladores precisamente pusieron esos términos, porque debe ser ágil, rápido, ¿no? Pero bueno, lo malo es que no ven lo que en realidad pasa, ¿no? Perfecto. ¿Cuáles serían, licenciada Sandra, muchas veces por los que, o los motivos por lo que los juicios de divorcio son muy tardados? Ya dijimos que, bueno, uno, pero ¿cuáles serían como otros motivos? Bueno, yo creo que los más evidentes ya desde el punto de vista nuestro como abogado litigante, yo creo que la principal en nuestro distrito es la mala administración de justicia. Creo que eso es muy evidente para todos nosotros. La carga de trabajo, que al no ser así, pues evidentemente la carga de trabajo se va haciendo pues más grande cada día, ¿no? También hay un punto muy importante respecto del abuso de autoridad, porque dentro de la misma práctica, maestro, nos podemos dar cuenta que se le da cierto favoritismo a ciertos compañeros, en lo cual encuadra esta conducta de abuso de autoridad en específico del ejemplo que le estoy dando. Entonces, a la mayoría eso nos afecta. Nuestros asuntos pues no caminan, como decimos comúnmente. También existe la desigualdad en el punto que estamos mencionando. La capacitación o mala capacitación de los jueces, la falta de criterio en beneficio de las personas que van a solicitar que la autoridad resuelva su divorcio.
También existe, maestro, la falta de empatía dentro de los mismos funcionarios públicos, pero también existe la falta de empatía entre nosotros como abogados en algún asunto. ¿Por qué? Porque, como usted bien decía, muchos de estos casos se podrían resolver por convenio, platicar entre los mismos abogados, hacerle la observación a nuestros clientes de que sería una de las maneras más o menos que les pueden afectar menos, tanto anímicamente, emocionalmente, de manera económica, etcétera. Pero muchas veces los mismos compañeros abogados optan por continuar el juicio. Entonces yo creo que, aunado a todo esto, ahí vienen las causas más comunes o más evidentes de por qué los juicios se retardan tanto. Sí, tiene mucha razón, licenciada Sandra. Fíjese que en estos años que llevo de experiencia, lo he visto y lo he vivido. Y posiblemente yo haya sido uno de los que ha propiciado tal vez uno de ellos, pero como hemos dicho, hay que cambiar un poco, ¿no? Creo que ya es tiempo de cambiar este tipo de trabajo. Sí es cierto, la carga de trabajo, híjole, sobre todo en este juzgado civil de Tehuantepec, creo que es muchísimo, siempre, desde años, no estamos hablando de apenas años, ¿no? Y entonces el problema radica cuando vienen jueces o juezas que no tienen la capacidad de administrar el juzgado, ¿no? Y fíjense que y todo el mundo hace todo lo que quiere, hacen 1000 cosas y entonces se envuelve el personal de 1000 cosas, ¿no? Teniendo un cúmulo de personal, no se puede distribuir el trabajo. Fíjense que hace muy poco logré construir sobre todo hablamos de un proyecto donde cómo se pudiera agilizar el trabajo en el juzgado civil de Tehuantepec, pero no ha habido oportunidad de proponérselo a la licenciada Ana Luisa, que es titular actualmente de la juez de lo civil de acá de Tehuantepec, porque posiblemente, pues como decimos, ¿no? 2 cabezas piensan mejor que una. Posiblemente sobre esa carga de trabajo ella pues ya no tendría esa capacidad ella de poder cómo distribuir este trabajo, y que sería en beneficio de abogados, de las personas, de la sociedad, ¿sí? Entonces yo haría un llamado a la licenciada Ana Luisa de la juez de lo civil para que nos sentáramos a platicar en relación a esto. O bien, no quisiera platicar conmigo, pero que reuniera un grupo de abogados para que pudiéramos resolver o se pudiera resolver esta carga de trabajo que ha habido siempre, desde cuando en este juzgado civil, ¿no? Entonces, si en algún momento me llegara a escuchar a la licenciada Ana Luisa o alguien le pasa la información, con gusto nos sentamos y platicamos sobre esto, ¿no? Pero sobre todo la intención es mejorar el trabajo, mejorar la situación de las personas, de los compañeros abogados, ¿sí? Entonces, mucha razón. Fíjese que hace poco saqué un podcast que habla sobre la empatía en la administración de justicia. Y creo que es indispensable, sobre todo cuando los que administran la justicia en materia familiar deben tener muy desarrollado esta cuestión de la empatía, porque muchas veces lo que hacen es resolver asuntos como que no me importa lo que sientas, no me importa las afectaciones que vayas a tener, yo resuelvo así y punto, ¿no? Y eso está mal. Eso está mal. ¿Por qué? Porque crea desconfianza en la administración de justicia, crea desconfianza en la justicia de las personas, y entonces las personas, pues con qué ánimo van y piden justicia, ¿no? Mucha razón, licenciado. Licenciado Natán, vamos a hablar un poquito de su paso por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Cuéntenos, licenciado. Porque ya dijimos que usted es el que nos ponía esas fechas largas, licenciado. Usted es el que a veces teníamos que ir a pelear con usted, aunque muchos dicen que no, ¿no? Pero cuéntenos, ¿qué le dejó al Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca?
y sobre todo en el ámbito profesional al resolver o desahogar este juicio de estos tipos de juicios de divorcio, licenciado Natán? Bueno, antes que nada, bueno, yo le tengo mucho cariño y respeto al tribunal y lo que me dejó es una experiencia tanto profesional como laboral. En este tipo de juicios, pues, aprendí un poquito más de la tramitación, que ahora ya lo estoy viendo de este lado como litigante, pero en sí, en esencia, es la experiencia laboral y por eso le tengo un agradecimiento enorme al tribunal. Ok, gracias. Pero entendemos que su último juzgado, como servidor público, que pasó por varios juzgados, entiendo, pero su último fue el juzgado civil de Tehuantepec, Oaxaca. Ahora que está usted ya como litigante, que va ahora a tratar usted asuntos a este juzgado, cuéntenos, licenciado Natán, ¿qué le dejó el juzgado civil de Tehuantepec, Oaxaca, y su última titular, la licenciada Ana Luisa Hernández González? Bueno, como lo mencionaba, ¿no? Ahora que ya estoy de este lado de litigante, pues ya entiendo esa parte de cómo nos sentimos los abogados cuando nos dicen no salió de acuerdo o te señalan una fecha lejana. Ahora pienso que debemos de tener un poquito más de empatía como servidores públicos, tratar de entender al litigante, porque como mencionaba hace rato, ¿no? ¿Qué tal si el litigante tenía un solo asunto y nosotros como funcionarios le decimos, ¿sabes qué? Tu audiencia no se va a llevar a cabo por a veces motivos que no era suficiente para requerir una audiencia. Entonces ahora de este lado ya lo comprendo, pues ahora en cuanto a la titular del juzgado, pues como todo en la vida a veces no estamos de acuerdo en nuestras opiniones, pero es así la vida y tiene que ser así para que funcione. Pero yo le vuelvo mucho respeto y agradezco porque también aprendí mucho de todo, se aprende, y en especial aprendí mucho en este juzgado civil de Tehuantepec. Ok. Fíjese que, bueno, de todo esto que yo he venido hablando en diversos videos, en diversos podcasts acerca de la mala administración de la licenciada Ana Luisa, de eso que nos puede contar, licenciado. Usted que estuvo en este juzgado, usted que estuvo trabajando al lado de la licenciada Ana Luisa Hernández González, ¿qué nos puede decir de ella? En cuanto a esta última pregunta, maestro, durante mi paso en este juzgado civil de Tehuantepec bajo la supervisión o el mando de su titular, la licenciada Ana Luisa, las actuaciones que se tomaron y los autos que se decretaron, yo creo que ética y profesionalmente estaría impedido para opinar respecto a mi estancia en ese juzgado, así como respecto también las decisiones que usted está tomando ahora que estoy colaborando o trabajando con usted en su despacho. Usted es el titular y usted sabe sus motivos por qué lo está haciendo, y lo respeto, al igual como dije hace rato, respeto a la licenciada Ana Luisa como titular del juzgado civil de esta ciudad, y no puedo hablar de mal de ella ni de usted, así me lo pregunte cualquier persona, voy a estar impedido para opinar. Muchas gracias, licenciado, y respetamos su decisión. Por último, licenciado Natán, ¿qué ha aprendido usted de este trance de ser servidor público a abogado litigante? Bueno, ahora que ya estoy aquí de abogado litigante, a lo mejor fue de una forma muy dura, pero ya estoy aprendiendo qué es lo que los abogados sienten cuando van al juzgado y te consultan como funcionario o te preguntan de sus acuerdos, de sus expedientes, y tú como funcionario le digas, ¿sabes qué? No salió tu acuerdo, vente en 15 días, vente en un mes. Ahora ya me tocó comprender lo que los abogados pasan cuando comparecen al juzgado a hacer sus gestiones en cuanto a sus expedientes, ¿no? Ya entendí esa parte, a lo mejor no lo entendía cuando estaba como funcionario, pero considero que hay que cambiar, hay que ser un poquito empáticos y
y entender que a lo mejor el abogado tenía un solo asunto o dos asuntos y iba a perder su día ahí y regresaba sin logros, sin satisfacciones. ¿Por qué? Porque tú como funcionario a lo mejor contribuiste a que eso pasara. Pero bueno, ahora entiendo que hay que ser un poquito diferentes, hay que cambiar y que ese cambio sea para mí. Me alegra mucho escuchar eso, licenciado Natán. Créame que escucharlo me satisface mucho, porque de eso se trata la vida, de aprender y sobre todo ir creciendo, tanto como lo digo al principio de mis podcasts, de manera mental, emocional y sobre todo profesionalmente. Muchas gracias. Bueno, pues hemos llegado al fin de esta entrevista. Debemos decir que el juicio de divorcio pues es un tema muy complejo, ¿no? Creo que tal vez hay muchas cosas que hablar sobre el divorcio. Es un tema muy complejo y a veces muy, muy, muy difícil, que puede llevar tiempo procesar para las personas involucradas. No obstante de ello, al tomarse el tiempo para buscar el mejor acuerdo para ambos cónyuges o para la pareja, se pueden lograr resultados positivos para todos. Hay muchas recomendaciones que dar, pero las más importantes podrían ser buscar una buena asesoría legal. Al momento de contratar a un abogado, pregúntenle a su abogado, díganle, cuestiónenlo, qué pasaría si esto, qué pasaría si lo otro, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones posterior al divorcio. Sin embargo, están aquí dos buenos abogados a quienes puedo recomendar ampliamente. En la caja de comentarios o en la descripción de este video vamos a dejar los números de teléfonos de la licenciada Sandra Luz Carrasco Miguel, quien tiene su oficina, su despacho particular aquí en Tehuantepec, asimismo como al licenciado Natán Trujillo Gómez. Mantengan una actitud calmada, no dejen que las emociones tomen control del asunto, de la situación. Mantengan la calma y traten de evitar las respuestas impulsivas basadas en el enojo o resentimiento, que puede perjudicar esto a futuro. En caso de haber bienes, pues preparen toda la documentación necesaria, porque eso servirá como punto para los abogados para realizar la demanda. Deben tener en cuenta los hijos. Si tienen hijos, asegúrense de que sus necesidades estén cubiertas y de no involucrarlos en los conflictos de los adultos. Comuniquen de forma inteligente, traten de hablar abiertamente con su pareja, comunicar sus necesidades con claridad en lugar de examinar constantemente. También deben de ser realistas. No esperen que todo salga exactamente como desean, pero deben asegurarse que siempre conozcan de sus derechos y tener un objetivo claro. Que esto tiene que ser pues claro, como lo hemos dicho, con ayuda de su abogado. Licenciada Sandra, último consejo que nos pueda dar antes de terminar. Sí, maestro. Bueno, yo les pudiera sugerir que es importante que deben las personas que están pasando por este trámite, hasta cierto punto doloroso como es el divorcio, mantenerse organizados, tanto en los documentos legales como financieros, estar al tanto de los calendarios de audiencias, fechas límites. Bueno, toda esta información se las va a proporcionar el abogado. Tenemos que ser estratégicos, traten de tener una estrategia clara y planificada, considerando todas las opciones y posibles consecuencias. Y vamos a tener también la oportunidad de ser colaborativos. En muchas ocasiones este punto es importante, toda vez que las parejas, si pueden llegar a tener un punto de comunicación, se pueden ahorrar dinero en cuanto a costos del pago de los honorarios en razón de tiempo que se esté llevando el juicio, y sobre todo el estrés, las cargas emocionales. ¿Para qué? Para que al modo de platicar o dialogar con la pareja de la cual me estoy divorciando, bueno, podamos llegar a acuerdos mutuos en lugar de irnos por la vía judicial. Gracias, licenciada Sandra. Un último consejo, licenciado Natán, antes de irnos. Yo creo que el consejo sería que la persona que solicita el divorcio sea sincero con su abogado y que le cuente todos los hechos sin omitir ningún detalle para que pueda establecer una buena estrategia en cuanto a su juicio que va a llevar. Sí, muy importante es eso,
Pues bueno, licenciada Sandra, licenciado Natán, muchas gracias por haber aceptado la invitación. De verdad, fue un gusto poder hablar con ustedes sobre este tema. Esperemos que nuestra audiencia, las personas que nos vayan a escuchar, tengan un panorama un poco mejor o más claro sobre el juicio de divorcio. De cualquier forma, puedes dejarnos sus comentarios en la caja de comentarios de este podcast. Recuerden que pues el juicio de divorcio es un proceso difícil con importantes decisiones que tomar y situaciones complejas. La asesoría legal y el autocuidado son herramientas importantes para un proceso de juicio exitoso. Pues bueno, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Asistencia Legal RC, y también compartir nuestro podcast. Recuerden que nuestro objetivo es ayudar a otros y que si ayudamos a otros se nos regresa más. Bueno, la despedida en esta ocasión va a ser un poco distinta. Quiero agradecer enormemente al licenciado Natán Trujillo Gómez, la licenciada Sandra Luz Carrasco Miguel, por haber trabajado al lado de su servidor por ya un poco más de un año. Y mis respetos siempre para ustedes. Sigan como hasta ahora. Yo creo que vamos por un buen camino. Posiblemente yo me desaparte del camino, pero creo que si ustedes continúan como hasta ahorita lo vienen haciendo, creo que de una u otra forma podemos cambiar el futuro. No vamos a cambiar el mundo, pero posiblemente dejemos nuestro granito de arena en esta vida. Soy José Antonio Ruiz de la Cruz, abogado de asistencia legal Ruiz de la Cruz, y nos vemos hasta la próxima.